Bienvenidos a otra entrega de Catholic Production. Hoy tenemos de vuelta a un invitado que nos enriqueció muchísimo más con su cultura y a ver si hoy nos sorprende. Yo al menos confieso, vengo en la ignorancia absoluta a aprender de él. El tema de hoy es el fin de la opoficción, este juego lingüístico que nos dice que la oposición en Venezuela en realidad es una ficción. Y no podemos hablar del presente sin hablar del pasado. Así que si por favor nos puede contar cómo era Venezuela en el tiempo de Marco Pérez Jiménez. Ok. Tenemos que remontarnos 60 años y algo para atrás. ¿Qué vivía? Buenas noches. Hola, Manuel. ¿Qué vivía Venezuela en esos tiempos? Venezuela vivía una dictadura latinoamericana. Las dictaduras de carácter desarrollista, en el caso venezolano, una dictadura nacionalista. Hablar de que Marcos Pérez Jiménez era un hombre de derecha, no, él era un nacionalista perejimenista, él creía en lo que él decía. Él era un autócrata funcional muy bien encaminado y con un concepto muy claro sobre el potencial increíble que tiene Venezuela. Una de las cosas interesantes en la visión del general Marcos Pérez Jiménez es entender tanto la extraordinaria posición geopolítica con la que contaba Venezuela, con la que cuenta Venezuela, con las inmensas riquezas aún totalmente no descubiertas, pero sí en ciernes, ya había una clara vocación petrolera y una clara vocación minera extraordinaria. Para más, el general Marco Pérez Jiménez tenía muy clara una visión turística para Venezuela, tanto así que contamos desde su gobierno con lo que fue el teleférico más alto y largo del mundo en su momento. Obras como el Hotel Humboldt coronando el Ávila en Caracas, el Cerro del Ávila en Caracas, y así, para más, la carretera Caracas-La Guaira, que en su momento, en el momento de la construcción de la carretera Caracas-La Guaira, los titulares de periódicos en el mundo decían que en Caracas se estaba creando una obra de la magnitud del Canal de Panamá. Es decir, todo eso iba en el gobierno dictatorial del general Marcos Pérez Jiménez. Ahora vamos a la parte oscura, que también la gente tiene que saberla. ¿Sí? Se perseguía al comunista, se perseguía al socialista que buscaba generar un proceso revolucionario. El resto de la sociedad estaba muy feliz. El resto de la sociedad estaba muy contenta, el país se desarrollaba, nuestra economía era tan extraordinaria, Manuela, tan extraordinaria, que esto es un dato interesante. En aquel tiempo, en una película de James Bond, en los tiempos de Sean Connery, hay un momento en que están haciendo una negociación, los malotes están haciendo una negociación con alguien y le viene un momento de un pago. Y entonces le dice, ¿cómo quieres el pago? ¿En dólares, en liras o en bolívares venezolanos? Porque allí estaba nuestra moneda, en ese espacio. Esa era la Venezuela del general Marcos Pérez Jiménez. Este, eh, el mundo estaba entrando en ese fenómeno de que hay que imponer democracias, hay que imponer democracias, hay que imponer democracias. Y en Venezuela existía un movimiento de izquierda bien estructurado, fuerte, que ya había tenido sus pininos en un gobierno previo encabezado por Acción Democrática, uno de los partidos fundamentales en la historia pseudo-democrática venezolana, que hoy continúa haciéndole daño al país, que ya previo al gobierno del general Marcos Pérez Jiménez, al gobierno previo a esa junta de gobierno que después devino en el gobierno del general Marcos Pérez Jiménez, ya había tenido un trienio de gobierno que había sido tan perjudicial para el país que los mismos que lo habían ayudado a formar tuvieron que tumbarlo. Entonces, pasan los años de gobierno del general Marcos Pérez Jiménez y viene el proceso de 1958, que es lo que lleva al final a la idea del general Marco Pérez Jiménez, de lo que se calificó en su momento como el nuevo ideal nacional, una visión de generar país, de darle a Venezuela a que cumpliese su vocación en el concierto de las naciones. Entra en el proceso pseudo-democrático, el general Marcos Pérez Jiménez se va, se hace un proceso constituyente,
se hace una nueva constitución, la cual nace en 1961, e inmediatamente a esa constitución se le eliminan las garantías económicas. Entonces, ya nuestra constitución de 61 nace con ese peso. Fueron eliminadas las garantías económicas, lo cual por eso podemos decir de una vez entramos en un ciclo de pseudodemocracia. Que Perdón, sí, antes que continúe, si por favor nos podrías decir qué llevó al derrocamiento del general Marcos Pérez Jiménez y cuál fue el legado que dejó. ok. ¿Qué lleva al derrocamiento del general Marcos Pérez Jiménez? Sobre todo ansias de poder, ansias de poder. Evidentemente, el gobierno dictatorial de Marcos Pérez Jiménez era un gobierno que no iba a dar espacio a las estructuras de izquierda, a las estructuras socialdemocráticas, a las estructuras socialcristianas. Simplemente no le iba a dar ese espacio. Eso eso es un asunto absolutamente innegable. Entonces, para más Venezuela tenía un ritmo de crecimiento realmente extraordinario, que eso también en un momento hizo preocupar a determinadas naciones con respecto a eso, y este tipo de naciones también se dedicaron a darle financiamiento y posibilidades de trabajo a las estructuras de izquierda. Como te decía hace rato, era ese momento de que hay que imponer democracias, porque sí, había que imponer democracias porque sí, y eso facilitó el hecho de que tanto las ambiciones políticas como ambiciones en diversos sectores de la estructura militar venezolana se decantaran para ponerle fin al gobierno de Marcos Pérez Jiménez. Sabes que hay un protagonista en esto que después su figuración en la estructura, en la vida democrática regular venezolana no tuvo tanta fuerza, pero quien es nombrado presidente de la Junta de Gobierno después de la salida del general Marcos Pérez Jiménez es un contraalmirante de apellido Larrazábal, Wolfgang Larrazábal. Wolfgang Larrazábal, después de tener el hecho de haber presidido la Junta de Gobierno, fue candidato por el Partido Comunista y por todos los partidos de la izquierda más radical en ese momento. Entonces eso es muy importante tenerlo en cuenta para poder comprender ese eje que allí, desde la caída del general Marcos Pérez Jiménez, empieza este proceso socialista que ha venido pervirtiendo a Venezuela todos estos años. Es bien importante colocar esa etapa, esa fotografía del tiempo del general Marcos Pérez Jiménez. Venezuela estaba entre los 10 países con mejores economías en el mundo. Y es muy interesante ese detalle de la moneda para tener noción de que no era solo en números, sino que era voz populi, era algo real sobre Y lo muy que era Venezuela. simbólico porque la realidad supera la ficción. Y Exacto. en ese sentido, me gustaría hacer una precisión que genera mucha incomodidad en este tiempo. Y ya que estamos hablando de historia, retroceder un poco. El término dictador data a la antigua Roma. El dictador es una figura justamente que sirve para un periodo temporal, normalmente desde la fuerza militar, para restituir la paz y el orden en el imperio, en la república, en el reino. Esta figura es muy interesante y les dejo este pequeño apunte en medio de este mar de conocimiento. La ciudad de Cincinnati, en Ohio, Estados Unidos, lleva su nombre en honor a Cincinnato, precisamente porque Cincinnato fue un dictador de Roma y George Washington lo quiso reconocer porque él cumplió su tarea y se fue. La gran diferencia entre un En dos dictador... oportunidades. Exacto, gracias por ese aporte. Y eso justamente muestra lo que estamos señalando en este momento. El dictador cumple una misión y se retira. El tirano se eterniza en el poder. Y hoy en día, entre ellos, en el caso venezolano, nos quieren equiparar dictadores con tiranos. Y ahí es donde hay estas confusiones. Y me parece muy interesante lo que nos dice Noel, perdón, que es imponer democracias. Porque cuando se defiende la democracia, se lo relata o se lo pinta como este sistema tan benévolo, ¿no? Que llega de forma pacífica y no se habla de imponerla. Y efectivamente vemos que en casos como este se impone. Tenemos ejemplos de sobra en Medio Oriente, en nuestra era, pero justamente para un poquito salir de ese, ¿no? Porque nos han hecho creer que ciertas palabras tienen significados que no tienen, procesos que no tienen, y por eso hacemos este breve recorrido histórico. Y les dejo este último aporte en este sentido. Estuve en Hungría
en mayo del 2022 y se contactaron conmigo venezolanas que sus abuelos huyeron del comunismo húngaro hacia la prosperidad venezolana. Y cuando el comunismo toma el control de Venezuela, los repatriaron. Entonces, ver cómo este no es un mal necesariamente local, sino que afecta al lugar donde esté. Ahora, en el caso venezolano, vemos que no se limita al periodo chavista. Ya hay un germen cultivado hace décadas. Continúe, por favor. Sí, ese germen estaba allí. Entonces llegamos, como pasamos esta parte de la etapa de cómo nace esta constitución, entra la formalidad del primer gobierno de ese ciclo, Rómulo Betancourt. Rómulo Betancourt para mí es el principal fabianista latinoamericano. Es un hombre que supo endulzar toda la estructura del proceso para llevar a nuestras naciones al socialismo real con el marco de la socialdemocracia. Entonces, ese proceso aún contaba con su parte aún más radical, ¿no? Entonces, desde ese mismo momento, y aquí hay una serie de datos muy interesantes. Fíjate, Pérez Jiménez sale del poder el 23 de enero de 1958. Al año exacto, el 23 de enero de 1959, Fidel Castro recién había tomado La Habana, ya estaba aquí en Venezuela. Ya estaba aquí en Venezuela paseándose con un fusil que le había enviado precisamente Wolfram Larrazábal. Entonces, esa es una realidad que marca para que se pueda entender cómo el cáncer el proceso social comunista en Venezuela, desde el inicio de la vida de la democracia, está allí haciendo una presencia muy, muy fuerte. En ese momento también empieza el consenso del área más radical del mismo Partido Acción Democrática, se va fracturando y empiezan los procesos de guerrilla en Venezuela. Venezuela vivió un proceso entre los años 60 y principios de los 70 muy fuerte de guerrilla. Llegaba también, mataban policías en las calles, asesinaban a jóvenes soldados. Fidel Castro intentó desde La Habana una serie de invasiones militares con, con guerrilleros venezolanos. Todo eso lo estuvimos viviendo durante cada uno de esos años. Vino un proceso ya en el gobierno de Rafael Caldera, el primer gobierno de Rafael Caldera, que se llamó la pacificación. Y esto es bien interesante porque vamos a encontrar este reflejo con Colombia y lo que está haciendo, lo que hizo Santos con la guerrilla de la FARC. En el caso venezolano, la guerrilla venezolana, nuestras Fuerzas Armadas de aquel entonces la habían acabado militarmente. Militarmente, la guerrilla venezolana en los años 60 quedó paralizada, quedó realmente diezmada. Entonces, Rafael Caldera, en una de las cosas que hizo al principio de su gobierno, fue darle pacificación a estos guerrilleros, a estos criminales. ¿Qué hizo? Les dio estatus político, lo mismo que hizo Santos con la FARC. Y entonces pasan a tener peso político. Para más los incorporó a las universidades, a cátedras universitarias, dándole cuerpo a ese pensamiento, cuerpo académico a ese pensamiento. Desde ese momento vemos cómo el proceso de izquierda se hace aún más fuerte en Venezuela. De la mano de eso seguía nuestro desarrollo económico gracias al petróleo. Gracias al petróleo y a diversos acontecimientos en el mundo, ya en el gobierno, en el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez, hay una gran subida de los precios del petróleo. Y es la parte donde entra el concepto de la Venezuela saudita. Era increíble la cantidad de dinero que entraba en Venezuela. Era realmente impresionante. Y esa cantidad de dinero entraba gracias a la estructura petrolera que se había generado el país gracias a las concesiones petroleras que fueron otorgadas desde años de las dictaduras que había vivido Venezuela. Concesiones que habían dado la posibilidad de que las mismas se revirtieran en 1983 y toda la estructura de esa industria petrolera pasase a manos venezolanas sin ningún tipo de pago. Venezuela la recibía porque se finalizaban las concesiones, pero por
conceptos políticos y por las necesidades de hacer algo emblemático, se hizo lo que se llamó en Venezuela la nacionalización del petróleo, que no fue otra cosa que estatizarlo. ¿Y qué se hizo? Aparte de tener que pagar las millonadas a todas esas empresas que tenían concesiones aquí, miles de millones de dólares y deuda gigantesca, cuando Venezuela no contaba con mayor deuda, fuimos endeudándonos más para pagar también otra cantidad de cosas y empezó este fenómeno de cómo era la Venezuela saudita. Si entraba tanto dinero, ¿por qué buscábamos tanto crédito? ¿Por qué buscábamos más y más dinero? Eso fue cortesía de ese proceso de la pseudodemocracia y todavía es deuda que estamos pagando. No solo la deuda económica, sino también el increíble mensaje de pérdida de confianza que mandas al mundo cuando rompes contratos de concesiones que estaban con fechas establecidas y respetadas por ambas partes y simplemente golpeas eso, la confianza de un país, generándole quizá una de las deudas más perjudiciales. Sí, solo un pequeño aporte económico. Eso es justamente lo que miden en lo que se denomina riesgo país. Cuando no hay respeto a los contratos, cuando hay expropiaciones, no hay seguridad para las inversiones y se dispara el riesgo país. Por eso vemos automáticamente en una elección, según la tendencia del político, se van a disparar los mercados hacia arriba o hacia abajo. Pero antes de alejarnos un poquito de eso, porque volamos las décadas, hizo alusión al primer Fabiano de Venezuela. Y esto es importante porque para entender la oposición falsa en Venezuela, la opoficción, es muy importante ver lo funcional que es la socialdemocracia al socialismo y en ese sentido no limitar el ala socialista a lo marxista, porque tenemos también a los fabianos. Si nos puede hacer una breve precisión sobre esto. Fíjate, yo siempre he definido que nosotros en Venezuela vivimos un proceso de socialismo vegetariano, que es el tema de socialdemocracia y socialcristianismo, y socialismo carnívoro, que es el de la izquierda del socialismo real, que es lo que nos presenta el chavismo, y una estructura del Partido Comunista y cada una de estas cosas que lamentablemente en todos nuestros países está. Entonces, en todos nuestros países nos encontramos con eso. El proceso fabianista logra consolidar esta izquierda vegetariana. Esta izquierda vegetariana lo que hace es socavar la institucionalidad de una nación, socavar hasta el sentido común de la población. Hace que la población irrespete valores y principios y lo que va haciendo es abrirle el campo para que llegue la izquierda carnívora. La izquierda carnívora llegue con un discurso reivindicador del caos que había ocasionado la izquierda vegetariana. Entonces, nosotros vivimos un proceso que a veces es muy difícil de entender cómo fue avanzando durante tantos años la izquierda vegetariana, durante más de 40 años para sembrar el piso del chavismo. ¿Y por qué lo pudo hacer? Precisamente por ese maná petrolero tan increíble, tan gigantesco, tanta riqueza que llegó a Venezuela en ese tiempo. Y eso es bien importante para colocarlo en esa fotografía de lo que hace el socialismo carnívoro, porque con los números, perdona que salte un poquitico al tiempo de Chávez y al tiempo de Maduro. Los números económicos de hiperinflación que nosotros hemos vivido, hay un ejemplo que quiero colocar. Cuando Chávez llega al gobierno con un bolívar, vamos a poner esa moneda, ese referente, el bolívar que encuentra Chávez. Hoy, después de que le han restado ceros, tú sabes esto, ¿no? Nosotros hemos vivido etapas donde le quitamos ceros a la moneda para volverla a revalorizar. Entonces, primero se le quitaron 3 ceros, después le quitamos 5 ceros y después 6 ceros, X. Junto con la nueva devaluación que estamos viviendo en la actualidad, para comprar un dólar, hoy, si tuviésemos en consideración aquel bolívar, necesitaríamos 20.000 billones de aquellos bolívares. Es decir, hay que tomar en cuenta el nivel de destrucción de lo que ha generado el chavismo durante estos años. Eso hubiese hecho que cualquier país del mundo estallara en pedazos. El proceso hiperinflacionario que nosotros vivimos durante el chavismo, no hay manera de registrarlo. Superamos el de Zimbabue por porcentajes gigantescos. El proceso hiperinflacionario vivido por Argentina, por Perú, es nada comparable con lo que ha vivido Zimbabue y el de nosotros superó por el de Zimbabue
por mucho. Y este país hubiese volado, cualquier país hubiese volado en pedazos. Venezuela no. ¿Qué ha hecho posible eso? Y ahí volvemos a esa parte de la izquierda carnívora y vegetariana, esa izquierda vegetariana que va cuidando el avanzar de la izquierda carnívora. En esa Venezuela saudita, en aquel momento donde perdemos la confianza, perdemos todo este tipo de cosas, seguía entrando muchísimo, muchísimo dinero, acababa de pasar la guerra del Yom Kippur, eso hizo que los precios petroleros se elevaran muchísimo. También esa onda de nacionalizaciones estaba intentando sonar por el Medio Oriente, estaba a punto de desatarse la crisis en Irán. Entonces cada una de estas cosas iba poniéndole calor, haciendo que el precio petrolero de verdad le diese espacio al desarrollo país. Lo increíble es que apenas llegamos a 1983 y el país entra en lo que fue el Viernes Negro. ¿Qué fue el Viernes Negro? La primera gran devaluación del Bolívar. Ahí es cuando empieza de verdad Venezuela a sentir, Venezuela tienes un problema económico. El problema económico es lo que termina de darle el avance a la izquierda carnívora, que viene a reivindicar el desastre que había hecho la izquierda vegetariana. Mm. Bien importante porque aún el venezolano hoy se miente. Y se miente en la idea de que, como ve el desastre que ha ocasionado el chavismo, jura que aquello que teníamos antes del chavismo era bueno. No, y sin aquello jamás hubiésemos llegado a esto. Aquello es lo que propicia totalmente esto. Llegamos al segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez. El segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez llega, la gente vota por él creyendo que iba a volver a tener aquellas bonanzas del tiempo del primer gobierno. Pero Carlos Andrés venía con una idea de rectificar, de intentar cambiar las cosas del daño que él mismo había protagonizado. Y llegó con una agenda de gobierno que llamó el Gran Viraje. Esa quizá fue la última oportunidad de Venezuela en ese entonces de hacer las cosas de manera correcta. Se venía a un proceso de liberar mercados, se venía a un proceso de acabar con proteccionismo, se venía a un proceso por fin, estamos hablando de 1992, por fin Venezuela iba a poder votar de manera directa por los gobernadores de las regiones. Antes era impuesto directamente por el presidente. Estamos hablando... Qué importante esto que cuenta, porque para las generaciones actuales dan por hecho que vivimos un sistema que siempre existió, ¿no? Y es muy importante ver qué procesos condujeron a esto. Así que gracias. Estamos hablando de ya en los 90, ¿no? Bueno, en 1989 Venezuela vivió lo que se llamó el Caracazo, que es muy importante. Empezando el gobierno de Carlos Andrés Pérez toma posesión el 2 de febrero de 1989, y a finales de febrero estalla lo que se dio a conocer en el mundo como un estallido social en Caracas. No fue ningún estallido social, fue un proceso coordinado de levantamiento por las estructuras de izquierda. Fue un proceso para socavar directamente el gobierno, no solo el gobierno de Carlos Andrés Pérez, socavar la democracia. La pseudodemocracia allí perdía total conexión popular. La manera de reprimir ese estallido fue sacando a las Fuerzas Armadas a la calle. Y las Fuerzas Armadas trabaja como trabaja regularmente las Fuerzas Armadas en ese caso, pues reprime con plomo. Que trajo una serie de víctimas civiles en aquel momento, pero trajo la estabilidad del gobierno. Esa estabilidad le dio posibilidades a Carlos Andrés de aplicar una serie de medidas económicas que pusieron a Venezuela en esos años, después del Caracazo, en un crecimiento interanual del 12%. Ahí es válido también colocar esa foto. Cuando tú encuentras un país que crece el 6%, lo aplaudes. Nosotros estábamos llegando al 12% durante el año 91, 92, incluyendo año 92, donde aparece Hugo Chávez para el conocimiento general del país. En febrero de 1992, en 4 de febrero de 1992, Venezuela amaneció de golpe. Hugo Chávez intentaba un golpe de Estado contra el gobierno de Carlos Andrés Pérez, un sangriento golpe de Estado, el cual no consolidó. Los compañeros de Hugo Chávez en los distintos sectores del país sí lograron la meta, pero
él tenía otro objetivo. Ese objetivo se cumplió gracias a los medios de comunicación. Entonces se convirtió a ese criminal en un personaje de fuerza en el país, un personaje reconocido en el país. Hubo un gran proceso, y esto es bien importante que lo entienda la gente, pues en nuestro país mucha gente se miente con respecto a eso. Hubo un gran proceso para salvar a Chávez de culpas. Uno de los protagonistas fue Rafael Caldera, que en su segundo gobierno, llega a su segundo gobierno, que entre las distintas ofertas, poner de nuevo a Chávez en la calle. Entre las distintas ofertas que Caldera tenía, Caldera llegaba también en su segundo gobierno, ya sin el apoyo del partido que él había fundado, COPEI, de social cristianismo, y llega apoyado por lo que él llamó el chiripero. El chiripero no eran más que todos los partidos de izquierda del país, partidos con los que él supuestamente había luchado en contra en sus gobiernos anteriores. El Partido Comunista, el Movimiento Socialismo, el Movimiento Electoral del Pueblo, el MEP, todos esos partidos de izquierda más radical fueron los que le dieron el piso político a Caldera para su segundo gobierno. En su segundo gobierno, la conspiración para hacer de Chávez el futuro dueño de Venezuela toma más cuerpo. Ya directamente dentro del proceso militar había sido muy difícil intentar iniciar un juicio contra Chávez y los golpistas. Y Caldera toma la decisión de darle un sobreseimiento al juicio, no un indulto. Nunca hubo juicio contra Chávez, no se culminó el juicio. Simplemente se le dio sobreseimiento al caso, lo cual dejó a Chávez habilitado para poder ser candidato. Si se hubiese hecho un juicio y se le podía dar un indulto, que podía dárselo Caldera para poder cumplir perfectamente con su promesa electoral, Chávez hubiese quedado inhabilitado penalmente para poder ser candidato presidencial. Ahí, debido un pequeño paréntesis, porque esto es muy importante. Acabamos de vivir en el caso de Brasil una revuelta popular, una manifestación que por 70 días fue absolutamente pacífica, que la gente pedía a los militares intervenir justamente porque dudaban del proceso electoral. Estoy queriendo hacer un paralelo entre lo que pasó y lo que está pasando. ¿Por qué? Porque en el momento que hubo infiltrados y que está demostrado que hubo fotos, videos, etcétera, hubo indignación mundial. Pero los mismos que dicen ser los defensores de la democracia, vemos que son defensores de este proceso político en el que Chávez llega a la popularidad, a la notoriedad, con un intento de golpe de Estado, como bien nos señala Noel, fue sangriento. Hicimos un pequeño espacio en Twitter entre referentes políticos y todos muy diplomáticos. Y en un momento llegó un paraguayo y dijo, ¿y por qué hay que pedir perdón? Pero así, pum, ¿por qué? Porque justamente en Paraguay también sucedió que hubo un acto violento contra el Congreso paraguayo y fue por parte de la izquierda y no pasa nada. Y vemos que ahora Lula da Silva, él no fue declarado inocente, él estuvo preso, fue soltado de prisión y la misma corte funcional a su partido con 7 de 11 jueces nombrados por el Partido de los Trabajadores son los que lo dejan en libertad. Entonces, vemos estas grandes contradicciones y como bien señala Noel, los medios masivos, me gusta que remarquemos los medios masivos porque vemos que los medios alternativos hacen un trabajo de hormiga y terminan en la misma bolsa. Entonces, los medios masivos forman este relato en el que un verdugo se vuelve héroe. Y mientras que en este momento tenemos más de 1.500 detenidos en Brasil, una anciana falleció, tenemos menores de edad en campos de concentración, la indignación va por otro lado. Entonces vemos cómo el relato se impone sobre el dato y por eso invitamos a las generaciones actuales que se familiaricen en los procesos que sucedieron y a las generaciones anteriores que lo vivieron, que lo visibilicen, porque se están imponiendo mentiras como verdad. Y esto atenta contra nuestra psiquis porque distorsionan nuestro sentido de la realidad. Prosiga. Así es, esa es una gran verdad. Aquí la conspiración democrática que permitió este avance, por eso es que es la izquierda vegetariana alimentando el proceso de la izquierda carnívora.
llegamos durante el gobierno de Caldera, el gobierno de Caldera tuvo como, como un denominador el hecho de que Caldera parecía un muerto viviente, un cadáver que estaba allí que de vez en cuando decía algo. De verdad, fue un proceso terrible para Venezuela esos años. Fíjate, hay un punto que es bien importante que había saltado, que es la salida de Carlos Andrés Pérez, del segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez. Hablamos del Caracazo, hablamos del primer intento de golpe de Estado que protagonizó Chávez, el segundo intento de golpe de Estado que es en noviembre del mismo año 92, donde Caracas fue bombardeada por cómplices de Chávez. También ese proceso pierde la Fuerza Armada de ese momento, el componente institucional de la Fuerza Armada volvió a respaldar el gobierno de Carlos Andrés Pérez, brindándole estabilidad para ese desarrollo económico, para ese crecimiento económico que hacíamos mención. Pero, por supuesto, en números ya empieza a ponerse muy complicada la cosa y no se puede mantener ese nivel de confianza porque el gobierno de Carlos Andrés está realmente debilitado. Fíjate este punto. Carlos Andrés no puede culminar su gobierno. Carlos Andrés recibe una denuncia por corrupción, por haber desviado fondos de la partida secreta del Ministerio del Interior. Dichos fondos fueron desviados para fortalecer el aparato de seguridad de Violeta Chamorro en Nicaragua. Es decir, en aquel momento se reconduce la partida secreta para fortalecer el aparato de seguridad de Violeta Chamorro en Nicaragua. Y aún así, Carlos Andrés siguió. Empieza el antejuicio de mérito y son los magistrados puestos por el partido de Carlos Andrés Pérez, por Acción Democrática, quienes lo defenestran, poniéndole fin, poniéndole de verdad la daga que faltaba a la pseudo democracia. Viene el gobierno de Caldera, Chávez comienza su campaña, Chávez paga menos de 2 años de prisión, sale de prisión y en 1994 lo primero que hace inmediatamente es ir a La Habana. Chávez llega a La Habana, es recibido por Fidel Castro con honores presidenciales. Y he llevado a la Universidad de La Habana a que dé una charla. En ese video, técnicamente, Chávez le dice a Fidel, dame la oportunidad de llegar a la presidencia y yo te entrego a Venezuela. Entonces, eso es el resumen, en realidad, de ese video. Y ese video es muy interesante que todo el mundo, que todo latinoamericano lo vea, porque todo el efecto del discurso de Chávez es incluyendo Latinoamérica. Todo es motorizando el proceso revolucionario latinoamericano. Todo siguiendo los viejos conceptos con los que Fidel venía infiltrando a todo el proceso político latinoamericano. Y Chávez lo deja muy claro en ese discurso. El discurso está disponible en Venezuela Vetada. Venezuela vetada. En el canal de YouTube de Venezuela Vetada pueden colocar Chávez en La Habana y les va a salir ese discurso que considero que es muy importante que todo el mundo lo vea. Llega la campaña de 1998 y allí es en donde yo siempre quiero explicarle a la gente de qué nivel de colaboracionismo estamos hablando para que Chávez pudiese lograr ganar la presidencia de la República. El principal partido del país era Acción Democrática. Acción Democrática puso de candidato a un hombre que se llamaba Alfaro Ucero. Si en la cabeza de cada uno busquen una persona despreciable, repugnante, corrupta, y degrádenlo un poco más y llegarán a Alfaro Ucero. Ese era el candidato del principal partido del país. El segundo partido del país, el Partido Social Cristiano Copey, puso de candidato a Irene Sáez, una Miss Universo que había sido alcalde de el municipio más pequeño y más rico del país. Entonces, eso fue lo que pusieron los dos principales partidos del país. Le estaban haciendo la cama a Chávez. Nace un tercero, un
un intento de outsider, un hombre proveniente del sociocristianismo de Copey, que ya había sido pateado por Copey y había tenido que montar su propio partido regional y lanza un partido nacional, Salas Romer, y el objetivo principal de ataque de los dos partidos principales no fue Chávez, fue Salas Romer. Entonces, durante toda la campaña lo cargaron a él con la basura propia de la política, mientras Chávez fue haciendo su campaña, tranquilo, sin que él fuese atacado por las estructuras tradicionales de la política. Faltando 2 semanas para las elecciones de 1998, tanto Copey como Acción Democrática le quitan sus tarjetas a esos candidatos y se le entregan a Salas Romer. Ya era más carga que ayuda. Entonces, en ese momento llega Chávez electoralmente a la presidencia de la República en 1998. 1998 Chávez llega con la promesa de realizar un proceso constituyente. ¿Le suena? Desde ese momento empezamos a abrir todo ese mar de procesos constitucionales y constituyentes en Latinoamérica, muchos de ellos traídos con conceptos de lo que es Podemos en España, con conceptos de Juan Carlos Monedero, de Serrano, de Iglesias, que han sido tan nocivos para los procesos políticos latinoamericanos. De acuerdo a la Constitución de 1961, esa Constitución no podía ser derogada. Esa Constitución nada más tenía espacio para una serie de enmiendas. Pero Chávez ofrecía un proceso constituyente. En nuestro tribunal, en aquel momento Corte Suprema de Justicia, se le asfaltó el camino para que Chávez pudiese venir con un proceso constituyente originario y a refundar la patria. Acabando con la poca institucionalidad y el poco Estado de Derecho que tenía Venezuela. Venezuela, que ya venía con un Estado de Derecho bastante maltrecho, en ese momento, en 1999, con el proceso constituyente, fenece. Aquí hay un dato muy interesante para poder seguir demostrando el nivel de colaboracionismo por parte de la oposición venezolana. Un poco antes de las elecciones presidenciales que llevan a Chávez al gobierno, hubo elecciones parlamentarias del Congreso. En aquel momento todavía contábamos con un Congreso bicameral. La Constitución del 61 respetaba la idea de Senado y Cámara de Diputados. En ese momento, ese Congreso había sido elegido con más votos que Chávez. Y ese Congreso, esos partidos contaban con la mayoría suficiente para nombrar de presidente del Senado a un miembro de esos partidos y de presidente de la Cámara de Diputados a un miembro de esos partidos. Pero no, lo que hicieron fue cederle la Cámara del Senado, la presidencia del Parlamento, a un senador de Chávez. Para más, cuando comienza el proceso constituyente, el presidente de la Cámara de Diputados, posterior candidato presidencial en 2 oportunidades, Enrique Capriles Radonsky, decide avalar que se cierre ese Congreso recién electo durante el proceso constituyente. Entregan el poder con toda esa tranquilidad y le permiten a Chávez que monte un congresillo, un congreso ad hoc que partía de la presidencia de la Asamblea Constituyente, y entonces esta Asamblea Constituyente hacía constitución y gobernaba, legislaba. Y todo esto con miembros del partido de Chávez. Todo esto estaba trabajado de esta manera. Como te das cuenta allí, ni el Tribunal Supremo de Justicia hizo ningún tipo de freno y toda la estructura política, amparada por toda la estructura académica, soportada por toda la estructura comunicacional, le dio rienda suelta, un cheque en blanco a Chávez para destrozar a Venezuela. Eso es muy importante que se entienda, porque hay muchas de esas personas que fueron realmente funcionales en ese momento que hoy se dan golpes de pecho. Y todavía mi país les aplaude. Y son absolutamente responsables de eso, de entregarle a ese criminal a Venezuela. Y paralelamente en la nación vecina vemos que en el 91 se hizo una constituyente impulsado por el M-19 de Petro. Entonces, eso es importante porque estamos saliendo de la mentalidad de la Guerra Fría, donde las guerrillas se imponían por la fuerza, y esta transición donde los que alguna vez fueron guerrilleros pasan a ser políticos. Entonces, es importante hacer estas transiciones históricas para ir concadenando qué pasó, ¿no? Y cuál fue el gran recambio. Entonces, vemos que el socialismo se impuso por la fuerza en el siglo XX,
Y hacia la década del 90, hacia la transición al siglo XXI, poco a poco va entrando por vía de la democracia. Sí. Bueno, tenemos que encontrarnos con ese principio de los 90, el nacimiento del Foro de Sao Paulo. Exacto. Que tenemos en el Foro de Sao Paulo todos los partidos de izquierda abrazando al narcoterrorismo colombiano. Entonces yo siempre sostengo socialismo y crimen van siempre de la mano y en el caso del Foro de Sao Paulo la fotografía es muy clara. Bueno, Chávez llega como el primer representante del Foro de Sao Paulo en hecho de gobierno de una nación. Pues si contamos a Lula como gobernador de Sao Paulo, por supuesto, y si contamos a Fidel como dueño de Cuba, por supuesto ya estaban antes. Pero en ejercicio presidencial, Chávez viene a ser el primer representante de un gobierno del Foro de Sao Paulo. Todo este proceso de destrucción va muy bien encaminado, ¿no? Es muy importante, para, también como dato interesante, que se entienda que Venezuela es el país con más partidos inscritos en la Internacional Socialista. Este país de este tamaño es el, partido con más, es el país con más partidos inscritos en la Internacional Socialista. Que en el caso de Acción Democrática, sus distintos presidentes y secretarios generales siempre han estado dentro de la vicepresidencia de la Internacional Socialista. Mm. Y Eh, actualmente el presidente de España es presidente de la Internacional Socialista. Y permítame dejar ese pequeño apunte para quienes nos ven. Eso es un indicador muy claro de la tendencia de sus candidatos. Cuando hay elecciones, entren a la página oficial de la Internacional Socialista y vean dónde pactan. Esto es muy importante porque es ver sus postulados, ver sus raíces. Noel nos habla de el Foro de Sao Paulo como un breve pantallazo. Con la caída del muro de Berlín, con la desintegración de la Unión Soviética, de lo que era hasta ese momento el gran bloque comunista detrás del telón de hierro, se reúnen en Sao Paulo, Brasil, los referentes de la izquierda mundial. Y va a haber una reorganización para el fortalecimiento. Y es importante porque Noel nos habló de cómo Chávez fue a Cuba. ¿Por qué? Porque el socialismo tiene su corriente internacionalista. Entonces va a atentar contra todo aquello que es vinculado a la patria y va a tener esta naturaleza expansiva como la metástasis de un cáncer. Dicho en términos explícitos por su carácter depredador y descomponedor. Y esto es importante comprender por qué, porque muchos de los líderes que hoy están en el poder se fomentaron en ese momento. Y Brasil es tan importante porque es el país que tiene frontera con todos los países de Sudamérica, menos Ecuador. Y justamente, y Chile también me parece. Entonces, esto es muy importante porque va a cumplir un fin geográfico, geopolítico, geoestratégico, y Venezuela va a ser el gran abastecedor de petróleo y por ende de recursos. Entonces, va más allá de los ideales, tiene un fin económico, político. Es importante destacar que el Foro de Sao Paulo se ve golpeado con el triunfo de Jair Bolsonaro en Brasil. Y ahí es cuando nace el Grupo de Puebla y con el Grupo de Puebla va a quedar desplazada la Internacional Socialista y se va a superponer la Internacional Progresista. Entonces, así como el Foro de Sao Paulo es la reinvención de la izquierda post-muro de Berlín, la Internacional Progresista, el Grupo de Puebla, es la reinvención del socialismo post-caída del socialismo ortodoxo. Ahora, en nombre del progresismo, va a querer golpear la fibra moral de la sociedad, a la mujer, a la familia, al varón, a la unidad matrimonial y a todo aquello que es el tejido social. Y eso es muy importante para ver esta naturaleza depredadora. Y voy a dejar este pequeño guiño, y es que en esta transición ya no va a ser la lucha obrera lo más importante, va a pasar a ser el ambientalismo. ¿Por qué? Porque ven que la gente quiere vivir bien, entonces va a ser la salvación del planeta y todo esto es lo que nos va a conducir al globalismo y todas estas políticas de control y por eso este antagonismo tan fuerte de Bolsonaro y la Amazonía, cuando la realidad es que bajo el gobierno que mayores incendios forestales hubo fue bajo Lula y ahí está el héroe del mundo. Entonces, estos pequeños pantallazos para entender lo que está pasando en la actualidad. Continúen ahí. ok, ya entramos de frente en el siglo y con el siglo el avance formal en la destrucción de Venezuela en manos del chavismo.
Desde el inicio, y esto es algo muy importante, desde el inicio la reacción del pueblo venezolano contra el chavismo fue amplia. La primera parte la protagonizaron las mujeres venezolanas, las madres, porque justo lo que el chavismo atacó directo en aquel momento fue la educación de los niños. Generaron algo que se llamó el decreto 1011, que era increíblemente perjudicial en el mismo primer año de gobierno, junto con el proceso constituyente y cada una de estas cosas. Pero eso hizo que las madres venezolanas dieran el primer grito de con mis hijos no te metas. Allí se empieza a colocar de una vez que hay una voluntad ciudadana que quiere poner fin al chavismo. El antichavismo empieza a cobrar cuerpo. Inmediatamente eso es capitalizado por la izquierda vegetariana. Inmediatamente vienen los buenpensantes, o como en Venezuela se le puso el comeflorismo, a capitalizar la voluntad y la decisión de la sociedad, haciendo que lo que debería de ser un brotar de fuerza se convierta en una esperanza democrática. Y esa esperanza democrática fue permitiendo que el proceso chavista se fuese consolidando. Ahí se fue entendiendo la necesidad de seguir dándole cuerpo a Chávez, a todo el proceso chavista. Chávez, entre, su, entre sus medidas para poderse mantener en el poder, dio cuerpo a un proceso de envilecimiento de la Fuerza Armada. Vamos a prostituir la Fuerza Armada. Generó dos planes, un plan que llamó Pro Patria y otro Bolívar 2000, que llenaban de posibilidades, de altísimas posibilidades de corrupción a la Fuerza Armada. Él la conocía, venía de ahí, sabía dónde estaban sus puntos débiles. Y al envilecerla, después le puso todos los conductos de narcotráfico. Vamos a convertir a la Fuerza Armada venezolana en una guardia pretoriana del narcotráfico. Eso es desde el propio inicio del chavismo. Llegamos a un nivel que en el año 2002 ocurren los hechos de abril del año 2002 en Venezuela. En ese momento Venezuela, sobre todo en Caracas, el venezolano se va pecho desnudo contra Miraflores. En ese momento el país todavía no tenía conciencia del carácter criminal que es el chavismo. Todavía pensaban en unicornios azules y cosas de estas, y no querían entender la realidad política de lo que significa el socialismo real. Es la masacre del silencio. Chávez hace lo propio que hace un tirano socialista, mata. Y viene un proceso donde Chávez es depuesto por 3 días del gobierno, 2 días del gobierno. Hay toda una conspiración militar que lo mantiene a él en el país y vivo. Y hay toda una conspiración política que le quita el peso político a lo que en su momento pudo haber sido un gobierno de transición y le permite la vuelta a Chávez al poder. Ese gobierno de transición tomó una serie de medidas que lastimosamente le hacían muchísimo daño al piso político del país, a la constante del país, a la podredumbre del país. Entre las medidas que tomó aquel gobierno fue sustituir, frenar el parlamento de ese entonces, parlamento donde hacían vida personajes como Nicolás Maduro y Silvia Flores, o personajes como Julio Borges y Ramón Luc, todos seres increíblemente despreciables para el venezolano de hoy. Hoy todo el venezolano reconoce que eso era dañino. Ahí estaba Nicolás, ahí estaba Silvia, estaba Julio Borges, estaba Ramón Luc, estaba toda la porquería de lo que es la fotografía de el hoy, tanto de gobierno como de oposición. También en ese gobierno de Carmona Estanga, que no se pudo consolidar, se acababa con el Tribunal Supremo y se acababa con la posibilidad de que el vicepresidente de Chávez en aquel momento fuese a ser presidente, era Diosdado Cabello. Entonces, para que se tengan noción de por qué se estaban tomando esas medidas en aquel entonces, hay que tener conciencia de la realidad.
La estructura política, que se veía sumamente golpeada al desplazar ese Congreso, decidió quitarle el piso político a Carmona y eso permitió la vuelta de Chávez al poder. Se pinta globalmente que había manifestaciones sociales, un pueblo volcado. Lo que hubo fue maniobra política y militar. Dentro de la conspiración militar, la amenaza que imponía aquel tiempo un hombre que ya murió, Raúl Isaías Baduel, el general Baduel, que explicaba que si no, si algo le pasaba a Chávez, él soltaba a los paracaidistas para la calle, es decir, a matar gente. Y el trabajo político que fue organizado para quitarle el peso el piso político a Carmona. Eso trabajó Chávez de vuelta. Chávez llega, sale con su crucifijo, es más bueno que el carrizo, y comienza todo, y continúa el proceso. Ese proceso lleva unas manifestaciones increíbles en el año 2004. En el año 2004, en febrero del año 2004, las manifestaciones fueron impresionantes y se estuvo a punto de quebrar a la Fuerza Armada Venezolana de aquel entonces, pero salieron los bomberos de la oposición. Los bomberos de la oposición salieron a decir, vamos a una mesa de diálogo. Y la mesa de diálogo traerá la posibilidad del referéndum revocatorio. Y avanza la cochinada en el país. Vuelve a las calles y estos vienen con más y más cochinada. Le dan más tiempo a Chávez a que organice los juegos de lo que aquí se conocen como misiones sociales, que es simplemente entregar dinero. Le dan más tiempo a Chávez para que organice lo que va a ser el fraude electoral. Le permiten a Chávez que coloque algo que se llamó la misión identidad, que para mí es el único plan que de verdad le ha dado a Chávez votos, porque la misión identidad se encargaba de generar cédulas, identificaciones, que después se convertían en votantes. Entonces nosotros tenemos un registro electoral que tiene cualquier cantidad de millones de votantes fantasmas, que son bien efectivos a la hora de elegir presidente. Llegamos al proceso revocatorio, el proceso revocatorio con una gran cantidad de muestras de colaboracionismo que permitieron juegos con las firmas, que dieron pie a lo que se conoció después como el software MySanta. Esto es bien importante. El software MySanta fue un programa de computación que le decía a la estructura política del chavismo dónde votaba la persona, por quién había votado y dónde vivía, si trabajaba o no para el gobierno. Toda esa información estaba en un software. Tú nada más tenías que poner su número de cédula de identidad y te decía todos esos datos. Dónde vivía, dónde votaba, por quién había votado. El secreto del voto no existía. Para más se incorporaron cosas como una captahuella que terminaba de decirle a la gente, la máquina de votación se liberaba después de que te identificabas. Y aquí convencieron a la gente de que no había comunicación entre las máquinas y que no se iba a saber el secreto del voto. Es decir, para tú poder ir a votar, tenías que liberar la máquina con tu huella digital. Y la máquina no sabía por quién estabas votando. Hasta esa ridiculez le lograron convencer a la gente de tamañas mentiras. Empieza el proceso de fraude constante con el esquema electrónico de voto. Es cuando se hace popular y reconocida Smartmatic. Smartmatic es un producto venezolano, hoy global, que es una de las principales herramientas para el fraude electrónico. El caso venezolano es tan importante entenderlo que el caso del fraude venezolano se utiliza en las principales universidades del mundo para demostrar cómo es un fraude electrónico en elecciones. Es decir, cuando se quiere hablar sobre fraude financiero, se muestran los estados de cuenta de Enron. Y cuando se quiere hablar sobre fraude electoral, se muestra la realidad electoral venezolana. Así de simple. Aún hoy, la oposición formal venezolana niega que aquí haya habido fraude, a pesar de todas y cada una de esas realidades. Después venimos a procesos electorales distintos. Es importante también, y perdone esto, porque esto es bueno para que el latinoamericano pueda entender el nivel de la cochinada que ha protagonizado la oposición venezolana. El primer candidato opositor contra Chávez en el año 2000, después de la refundación de la patria por el proceso constituyente, el primer candidato contra Chávez fue el compadre de Chávez, Arias Cárdenas, que había sido comandante junto con Chávez y que se encargó de la operación en el golpe de Estado del 92 de tomar el Estado Zulia.
él y compadre de Chávez. Ese fue el primer candidato contra Chávez. Y a mi país se lo creyó. Y creyeron que este hombre de verdad estaba contra Chávez. Ese hombre después fue canciller de Chávez. Eh, no, pero el nivel de cochinada que hemos vivido aquí es increíble. Después vienen distintos procesos electorales, entra un personaje que es increíble que haya sido candidato a presidente, es increíble que hoy vuelva a ser gobernador, en aquel tiempo era, que es Manuel Rosales en el estado Zulia. Y después llegamos, viene el proceso de la reforma constitucional, que esto es importantísimo. En el 2007 Chávez quiere hacer una reforma de la constitución. Nuestra constitución tiene 350 artículos, eso es casi que un reglamento de tránsito. Entonces, aquí se reglamenta a nivel constitucional todo. Entonces, en esos 350 artículos, Chávez quería hacer una reforma de 69 de los 350 artículos. En ese momento vuelve a renacer un espíritu que supuestamente venía a ponerle fin al chavismo, el espíritu estudiantil. Nace el movimiento estudiantil del año 2007. Y es importante recordarlo porque entre los personajes que figuran allí está Guaidó. En una tercera línea, pero forma parte de ese grupo del año 2007. Se puede decir que en ese momento hubo un proceso de campaña que detuvo el proceso constituyente. Lo cierto es que, si bien se le dijo no a ese proceso de reforma constitucional, perdón, a ese proceso de reforma constitucional, Chávez vía decreto aprobó todo lo que le importaba al año siguiente, sin ningún problema. Y lo único que le faltaba colocar, que era la reelección continua, lo hizo con una enmienda en el 2009 que extrañamente sí gana. Cuando eso era lo único a enmendarse, esa sí la ganó. Aquella que estaba moviendo 69 artículos que traían un supuesto beneficio social, la perdió. Pero la que le interesaba, sí la gana en el año 2009. Perdona, seguimos. Lo que pasa es que esto es tan largo, porque estamos hablando de un cuarto de siglo de chavismo. Ya está, Un ¿no? Ya cuarto es. de siglo de destrucción de Venezuela. Entonces, pasamos el 2009, vienen unas nuevas campañas electorales, viene una nueva elección de Asamblea Nacional y vienen las primarias de la oposición para el año 2011, para elegir al que sería candidato contra Chávez en unas elecciones en el año 2012. Es tanto el nivel de descaro, de arrastrarse de la oposición venezolana, que en ese momento, sin que existiese ningún tipo de ley que obligase a la oposición a hacer sus elecciones primarias con algún tipo de elemento del gobierno, no. La oposición decide contratar al CNE señalado por fraude internacionalmente, para que organice sus elecciones presidenciales. Es decir, lavarle la cara al CNE para que la gente se volviese a acostumbrar al uso de las maquinitas, al uso del cartahuella y poder volver a meter a la gente en el matadero electoral. En ese momento participa para aquellas primarias Leopoldo López, Enrique Capriles, Pablo Pérez, Diego Arria, Pablo Medina y María Corina Machado. No, ella no. En el año 2011. Y todos hacen su chequecito al CNE para que el CNE acepte las primarias, organice las primarias. Y todos firman un documento, que esto es muy importante. Todos firman un documento para hacer, no importa quién sea el ganador, si resultase electo como presidente, un gobierno planificado por la Mesa de Unidad Democrática. Es decir, no importaba el payaso que ganara, el gobierno tenía que ser en base al programa de gobierno generado por la Mesa de Unidad Democrática, el cual había sido coordinado por un socialista toda la vida. Yo tengo una pequeña apreciación, si me permites. Así como tenemos una izquierda carnívora y una izquierda vegetariana, lo que vendrían a ser los liber progress, me atrevo a llamarlos los veganos. Claro, sin duda. Porque ya Sí, que estamos haciendo mención a esa ala, si me permite, por favor, queda perfecto. prosiga. Bueno, en ese momento sale electo de esas primarias Capriles, Enrique Capriles.
Enrique Capriles, recordamos, era el hombre que ya había entregado al Congreso en 1999. Ujú. Y mi país de irresponsables lo llevan a que sea el candidato presidencial contra Chávez. Aquí se trabajó mucho a la gente, ¿no? Entonces, aquí existen estructuras de encuestas y grandes voceros que en aquel tiempo de una vez mostraban a Capriles como el flaquito, un muchacho joven, trabajador, el flaquito. Pero al mismo tiempo, cada vez que hablaban de Chávez, decían de Chávez el titán. Entonces, de una vez consolidaban el triunfo del titán contra el flaquito. Por supuesto, en aquellas elecciones con Chávez ya muriéndose, este, eh, con Chávez ya muriéndose, supuestamente Capriles pierde y gana Chávez. Un Chávez que ya venía durante años destrozando a la nación, que en todas las elecciones anteriores las había ganado por fraudes constantes, comprobados. Capriles reconoce el triunfo de Chávez y Chávez supuestamente gana. Ese es el año 2012. Chávez muere en realidad el 30 de diciembre del año 2012, fecha de mi cumpleaños, un detalle de verdad que agradezco. Pero lo celebramos el 20 y pico de marzo, que es cuando el gobierno dijo que Chávez murió. Entonces, ese es el día en que se celebra, pero en realidad fue el 30. Eh, Después, para continuar con el nivel de arrastrarse de la oposición venezolana, esto que llaman Constitución de 1999, que yo lo califico muchas veces como el librito ridículo para poder entender de verdad la validez de esto que acabó con la bicameralidad, esto que tiene artículos que son simplemente aberrantes. Esto tiene un articulado específico donde dice que el vicepresidente no puede ser candidato presidencial. En ese momento el vicepresidente era Nicolás Maduro. Pero la Corte Suprema, el Tribunal Supremo de Justicia dijo, no, él sí puede ser candidato presidencial. Y Capriles, como candidato presidencial de la oposición, dijo, no hay problema, que sea Maduro el candidato. Y entonces todo el mundo, avalando la violación del librito ridículo, aceptaron que Maduro fuese candidato presidencial. Y en abril del 2013, Maduro le gana a Capriles. Por supuesto, otro fraude, pero Capriles mandó a la gente a su casa y la gente fue feliz y se quedó en su casa y Maduro empezó su primer periodo de gobierno. En aquel momento, por supuesto, el fraude era evidente, la gente en ningún momento celebró el triunfo de Maduro, decían que las votaciones eran récords, pero lo cierto es que a las 4 de la tarde no había nadie en los centros de votación, estaban vacíos. Decían que la participación electoral sobrepasaba por mucho el 70%, cuando el promedio venezolano siempre era el del 70%. Decían que en ese momento eran votaciones récord y en realidad los centros electorales estaban vacíos. Eso lleva al triunfo de Maduro para su primer gobierno. De Ese acuerdo. fue el de las mayorías mayoritarias. No, este es más. Sí, no, sí, ese era el de la mitad mayoritaria, sí, de la mitad mayoritaria, sí, eso fue porque fue muy cercano y ahí fue donde Maduro dio esa perla maravillosa. ¿Cómo fue la cita? Eso, ahí estamos, eso, el país está dividido en dos, pero hay una mitad mayoritaria. Una Exacto, una de esas perla, grandes paradojas de este filósofo contemporáneo. Y ahora sí, que haces una mención al fin de la bicameralidad, hay que destacar algo muy importante desde un enfoque histórico y actual. Venezuela ya no tiene Congreso. Venezuela tiene una asamblea. Cuba no tiene Congreso. Cuba tiene asamblea. Bolivia tiene asamblea. Ecuador tiene asamblea. Todos los países que pasaron por un proceso revolucionario dejaron de tener primero sistema bicameral y luego Congreso por completo. Y eso es muy importante. Soviet significa asamblea. Y el término asamblea se rescata de la Revolución Francesa. Y justamente la Revolución Francesa es donde surge esta dicotomía política de la izquierda y la derecha. Entonces, desde la simbología, porque ahí merecería un vivo entero sobre el esoterismo detrás, como bien dijo Noel, entre el socialismo hay un vínculo muy fuerte con el narcotráfico y el crimen organizado, pero también con el esoterismo y, bueno, contra Dios en general.
Pero esto es muy importante porque este golpe a la institucionalidad, al poder, el poder legislativo, es lo que va a permitir tomar el poder. También dijo Noel una breve referencia a lo que era la Corte Suprema. Entonces dejamos, y digo en plural, de tener Corte Suprema. Entonces dejamos de tener Congreso, dejamos de tener Corte Suprema y ahora Venezuela tiene un Tribunal Supremo en Venezuela y en el exilio, que se suma a los 6 millones de venezolanos que ya superaron a los sirios como la nación con la mayor cantidad de exiliados. Entonces es muy importante porque ahora vemos que Chile está a punto de una asamblea constituyente. Entonces entender que este es el primer gran golpe a la institucionalidad. Entonces ya tienen el ejecutivo, vienen por el legislativo. Entonces tener presente cuando estos procesos se avecinen en sus naciones, porque nosotros ya lo padecimos. Así es. Fíjate, tomando también los procesos históricos y de asamblea, yo defino todo este proceso cuando uno ve todos estos paralelismos como la revolución es una sola, para poder entender todo esto. Hace muchos años hice un artículo que le puse de nombre La revolución del recoger-latas. Y es para colocar lo que ha sido un proceso en caída libre de la estructura revolucionaria desde los tiempos de la Ilustración en la Revolución Francesa a nuestros años. Entonces, ¿qué es lo que nosotros llevamos? Es esa misma revolución. Desde aquella asamblea constituyente, desde por qué la izquierda colocada ese gráfico, porque el primer concepto es estrictamente gráfico, porque cada una de estas cosas son así, porque es un hilo que ha ido en contra de hasta Dios. Entonces, eso es algo muy importante entenderlo. Hoy en esta revolución del recoge lata lo que tenemos es esto, un proceso tan degradado que permite este espacio para estas discusiones de ideología de género, para estos procesos que simplemente van en contra del individuo, de la familia, de la sociedad y de la nación. Entonces todo esto está con ese hilo conductor. ¿Qué vendría a ser el recoge lata? ¿Qué vendría a ser el recoge lata? El recoge lata es lo que nosotros llamamos aquí una especie de mendigo. Ok. Fíjate cómo venimos desde el tiempo de la ilustración. Yo hago en ese artículo un paralelismo y paso de la pasionaria en España para colocar parte de ese efecto revolucionario y hago el paralelismo con algo que nosotros tuvimos aquí que se llamaba Linarrón, que era una cosa realmente espantosa, pero cuando tú tomas el discurso es exactamente lo mismo. Degradado, pero es la misma porquería. Entonces, ahí es cuando uno puede tomar todo el hilo revolucionario. Bueno, el recoge lata es eso, es un mendigo. Cuando tú pasas en la revolución soviética, tuviste la revolución del proletariado, en la revolución china tuviste la revolución del campesinado, y seguimos bajando hasta que llegamos al recoge latas. Vendría a ser lo que llaman hoy recicladores urbanos. Un reciclador urbano, ok. Entonces, qué elegante. Es muy argentina esa expresión. Entonces, en el proceso de destrucción de Venezuela, que siempre ha sido de la mano con la oposición, es muy importante que todos logren entender que la destrucción de Venezuela ha sido democráticamente y voto a voto. Eso es muy, muy importante. Que es a través de un fraude que estuvieron votando por los camaradas, que mi país de irresponsables todavía no admite esa realidad. Bueno, eso es otra cosa, pero esa es la realidad. Este, pasamos distintas situaciones durante los años de Maduro y llegamos al año 2015. En el año 2015 es el hito fundamental que nos marca el hoy. El año 2015 fueron las elecciones de la Asamblea Nacional de ese entonces. En aquel momento yo advertí que lo peor que le podía pasar al país es que la oposición ganara, que el gobierno dejara que ganara la oposición. Y dije en una entrevista, el problema es que se lo van a creer. Y entonces eso van a ser elecciones y elecciones y de ahí hasta el 2000 siempre. Porque se lo van a creer. Se lo creyeron. Entonces, gana supuestamente la oposición venezolana, gana con una mayoría tan asombrosa que no hizo absolutamente nada. Y fue burlándose de la sociedad de una manera realmente espantosa. Da tiempo para que Maduro pueda hacer su fraude electoral del 2018, que es el que por fin
logran desconocer. Ellos dicen, no vamos a participar en el fraude electoral, la oposición en general se abstiene, solo los que se arrastran más a Maduro participan en la elección. Eh, es importante esto, porque esto les va a sonar a todos muy gracioso. Uno de los candidatos que se le arrastra más a Maduro, que viene de la raíz del chavismo, es Henry Falcón, que fue gobernador del estado Lara. Y creo que es el actual, no sé. Henry Falcón fue el jefe de campaña de Capriles. Jefe de campaña de Capriles. Y después, supuestamente viniendo del chavismo, fue el jefe de campaña de Capriles y después se vuelven a separar para hacer Henry Falcón candidato de oposición a Maduro, para asegurarle a Maduro su reelección. Eh, es increíble, es que es aberrante todo esto. En esa elección de esa Asamblea Nacional, por supuesto, absolutamente inútil, el Tribunal Supremo de Justicia comienza el desmantelamiento de esa asamblea, la va censurando y la asamblea va acatando todas y cada una de las censuras, pero al mismo tiempo deciden en el 2018 desconocer esa elección y comienza el proceso de desconocimiento del chavismo como gobierno. Maduro supuestamente gana la elección del 2018, se la droga él, saca su triunfo. Perdona, otro punto que es importante recordar. En la elección del año 2015, la Asamblea Nacional, de acuerdo a los presidentes de la Asamblea Nacional, todos de oposición, fueron diciendo que esa Asamblea Nacional fue electa con 14 millones de votos. La oposición sacó 7 millones y tanto. Significa que el chavismo sacó 7 millones y tanto. Por eso es que vuelve el juego de la mitad, de cuál mitad es la mayoritaria. En este momento fue la mitad mayoritaria por parte de la oposición. Pero el asunto es que cada vez que en el país hay abstención real, cada vez que en el país se toma esa decisión, el chavismo no pasa de 2,5 millones de votos. Pero cuando participa la oposición, el chavismo saca 7 millones. Entonces, la oposición sirve de bulto para poder decir la mentira. Mentira que es validada por la oposición cuando dice participaron 14 millones de personas. Y así van legitimando la posición electoral del chavismo. Fíjate que en el 2015 el chavismo saca 7 millones y pico de votos de acuerdo a la oposición y después Maduro dice que gana en el 2018 con 7 millones y pico de votos. ¿Cómo le puedes llevar la contraria a eso? Si aceptaste aquella mentira, ¿por qué no aceptas la otra? Bueno, en ese momento se decidió no aceptar la mentira del 2018. Y en el momento de la toma de posesión del nuevo gobierno de Maduro en el 2019, comienza el desconocimiento. En ese momento se declara que existe un vacío de poder. Lamentablemente, mi país venía dándole confianza a esta ridícula Asamblea Nacional. Ya se habían inventado el chiste de un tribunal legítimo en el exilio, un tribunal supremo en el exilio, que era un chiste, una cosa totalmente ridícula y sin ningún tipo de validez, a la cual Almagro fue ilegítimo. Almagro, el mismo Almagro que lloró en la tumba de Chávez, el mismo Almagro que describió a Chávez como un gran estadista, el más grande estadista latinoamericano de su momento. Entonces se encarga de legitimar a esta asamblea, a ese Tribunal Supremo, que no es más que un chiste también mediocre de todo lo que protagonizó la Asamblea Nacional Venezolana. Llegamos al 2019, comienza el proceso de desconocimiento y cada uno de los partidos de oposición que habían ido, que ganaron esa asamblea, se habían turnado en la presidencia de la Asamblea Nacional. Habíamos tenido de presidente en el primer año a Henry Ramos, en el segundo año a Julio Borges, en el tercer año a Omar Barbosa por un nuevo tiempo, y al cuarto año le tocaba Voluntad Popular, el partido de Leopoldo López. Leopoldo López no era diputado y estaba supuestamente preso. El segundo hombre de confianza de Leopoldo López era Freddy Guevara, que estaba metido en la Embajada de Chile. El tercer hombre de confianza era Luis Florido, que es un personaje increíblemente impresentable. Y entonces, que en ese momento, un mes antes tuvo que decir que renunciaba al partido y una cosa de esta, porque de verdad es impresentable. Y no había de dónde sacar nada. Y se sacaron a Guaidó. En ese momento yo le puse a Guaidó de nombre El Guiado. Pero además, su apellido tiene exactamente las mismas letras, porque él es nada. Simplemente era El Guiado de Leopoldo López.
Eh, en ese momento comienza un proceso en Venezuela muy difícil, porque el país pedía que se juramentara. Y yo decía, no se puede juramentar, lo peor que le puede pasar al país es que se juramente. En ese momento explicaba la importancia de que si eso sucedía, los activos de Venezuela en el exterior, que estaban siendo hoy retirados de manos de la administración del chavismo, tenían que pasar a administraciones ad hoc que fuesen tuteladas por distintas empresas de auditoría internacional y que nunca debían de estar en manos de un gobierno de transición, de la oposición, que hasta que no existiese un gobierno formal, esos activos no deberían de estar de modo alguno en administración por las estructuras políticas venezolanas. Era muy bueno el proceso de desconocimiento para desconocer al chavismo como gobierno. Pero lamentablemente en mi país lo que le puso al mundo para reconocer fue a los camaradas del gobierno y fue a esa caricatura de Guaidó. Era tan increíble, tan evidente lo ridículo del hecho que me dediqué a explicar que en ningún momento obtendrían la presidencia efectiva, que era imposible que tuviesen la presidencia efectiva. De acuerdo al librito ridículo, Guaidó, su única misión es llevar al país a un proceso electoral en 30 días. Llevamos casi 4 años de gobierno interino. Se sacaron poniendo el librito ridículo de canto y buscándole vueltas la idea de un gobierno interino o cualquier cantidad de cosas que no existen para nada en el proceso constitucional venezolano. Nada de eso está. Todo eso es mentira. Hicieron que el mundo reconociese a semejante caricatura que no es más que una estafa constitucional. Si yo valorase de alguna manera el librito ridículo, intentar argumentar punto a punto sobre eso, pero es que simplemente es evidente. El único artículo que basa el proceso, que le da algún tipo de legitimidad al presidente de la Asamblea Nacional para ocupar, para ser presidente encargado, le da como única labor llevar el país a elecciones en 30 días. Es lo único que podía hacer. Y no pasó. No solo no pasó, sino fueron 4 años de esta estafa constitucional. Estafa constitucional que desde el principio explicaba yo que esta gente se iba a robar hasta la ayuda humanitaria. Fue lo primero que hicieron, porque después fue cuando le pudieron entrar a los activos. Y junto con eso, ahora llegamos a esta etapa. Llegamos a esta etapa que después de los diálogos que Noruega tan noblemente ayuda para que se realicen de manera constante, desde hace tiempo ya los acuerdos son firmados no por el gobierno legítimo de Guaidó, sino por la plataforma unitaria y el gobierno de Venezuela en representación del chavismo, no de ahorita, sino ya de hace un par de años atrás en esas discusiones de acuerdos políticos. Y en diciembre del año pasado se decide poner fin al interinato. ¿Quién decide poner fin al interinato? Los propios socios de Guaidó. En la etapa política final que hemos vivido, se generó un aparato político que se denominó el G4. El G4 eran los principales partidos de oposición. Los principales partidos de oposición, los cuales ya nombramos, que fueron turnándose en la presidencia de la Asamblea Nacional. Como dato importante en esto, Primero Justicia es un partido fundado por Leopoldo López y Julio Borges. Un Nuevo Tiempo es un partido del cual Leopoldo López fue vicepresidente. Voluntad Popular es el partido de Leopoldo López. Entonces, el otro miembro del G4 era Acción Democrática. Ahora, el G3, sin Voluntad Popular, deciden quitarle el piso a Leopoldo López y a Guaidó. Se muere formalmente el interinato. Lo único que le da cuerpo al interinato es la idea de quién administra los activos de Venezuela y por lo tanto eso que quedó de la Asamblea Nacional de Oposición electa en el 2015, que ahora pone nueva directiva en el 2023, cuando de acuerdo al librito ridículo la Asamblea Nacional nada más tiene una legitimidad de 5 años, en el 2023 se pone en una nueva directiva, es la que se encarga de los activos de Venezuela en el exterior, de lo que va quedando después de todo lo robado y todo lo mal administrado. Porque las cualidades en cuanto a capacidad de administración no distan para nada de las del chavismo. Todo es destrucción.
Entonces, ¿qué es el guiado? El guiado era la nada, una caricatura que no tenía ningún tipo de sentido y que iba a ser lo peor para Venezuela. El resultado está allí y era claro y evidente desde 1919, desde 2019. Y es muy importante que eso se entienda, porque si hay algo que le ha hecho daño a Venezuela, es nuestra estructura, toda nuestra estructura política, pero también nuestra estructura académica y comunicacional. Ellos han validado todas las violaciones al librito ridículo. Ellos han validado todos y cada uno de los fraudes electorales. Ellos han hecho lo imposible por darle piso político a caricaturas ridículas como Guaidó, a mentiras tan aberrantes en lo electoral como decir que Venezuela contaba con 26 millones de habitantes y 16 millones de electores. Eso raya lo antinatural. Y eso fue validado por toda la estructura académica venezolana. Entonces, cuando nosotros queremos señalar el desastre de Venezuela que estamos viviendo, por supuesto el hilo común es socialismo, pero es muy importante colocar que va más allá de la estructura política. Toda la élite venezolana es responsable de la destrucción de Venezuela y lo han hecho con mucha vocación, con mucho entusiasmo. Y cuando les preguntan, tú los ves que se sienten hasta orgullosos de eso. Bueno, a modo de repaso, ya veo que estás con sed y ya superamos la hora de grabación. Hagamos un breve recuento, si le parece. ¿Qué es el pacto de tiro fijo? Porque Punto fijo, hablamos de los sucesos, pero no del nombre específico y los involucrados. punto fijo. Punto fijo, perdón. Sí, Tiro fijo era el guerrillero, ¿no? lo fijo era Marulanda. Este, eh, el pacto de punto fijo es un pacto para la estabilidad de la pseudodemocracia después de la salida del general Marcos Pérez Jiménez. Los partidos políticos de aquel entonces, los tres partidos principales de aquel entonces, Acción Democrática, el Partido Social Cristiano COPEI y el Partido URD, se reúnen y llegan a un acuerdo de alternabilidad política, donde no iban a estar en contra de manera formal, sino que iban a cuidar esa incipiente democracia, dejan por fuera del acuerdo al cuarto partido de aquel entonces, al Partido Comunista, por eso también esto alimenta la idea de las guerrillas y todo lo demás, y se disponen a hacer gobiernos donde puedan haber aportes de los otros partidos para poder traerle estabilidad a esta cosa que después se denominó la guanábana. ¿Por qué fue la guanábana? Porque en realidad Acción Democrática y COPEI dejan por fuera a URD. Acción Democrática era el partido blanco y COPEI el partido verde. Y esa era esa fruta. Ellos se repartieron el país durante 40 y tantos años. Y ellos dio el hecho de que esta guanábana tenía semillas rojas, que es el chavismo que nace después en el 99. Entonces Pero, hay una concadenación desde lo que sería este periodo. por supuesto, tú sabes que ahora muchos de los acuerdos que uno está viendo hoy entre la oposición y el gobierno, la gente ha dicho que esto es un nuevo pacto de punto fijo. Claro, porque que es un pacto donde hay un acuerdo de vamos a ver si nos turnamos. Y eso es lo que le venden al país, la posibilidad de que la oposición, de que la izquierda vegetariana vuelva a ser gobierno y le ponga freno al chavismo. Eso no va a suceder. Y eso es muy importante que se entienda. No hay vía electoral. Y desde 1999 en Venezuela no existe vía ni jurídica, ni legislativa, mucho menos electoral, para ponerle fin al proceso del chavismo. Es un proceso revolucionario, es un proceso de transformación de la sociedad. Y hoy en día es una tiranía constitucional, porque se desmontó todo el Estado de Derecho. Todo ha sido, como lo señalabas hace rato, no existe un verdadero Congreso, no existe una Corte Suprema. Todos los poderes están absolutamente unificados por el partido de gobierno. Y esto es bien importante para la parte de despersonalizar. Lo que gobierna es el esquema de partidos. Igual que aquí se murió Chávez y está Maduro, y mañana se muere Maduro y entra cualquier otro, es hasta que no se extraiga de raíz el proceso socialista. Porque lo que está allí es ese partido gobernando, gobierna, ejerce todos y cada uno de los poderes del Estado. Perfecto. Entonces, justamente hablando del proceso revolucionario, y con esto ya queda liberado.
Venezuela, así como es hogar de este proceso revolucionario, también es hogar de un gran contrarrevolucionario como fue el autor Carlos Rangel. Carlos Rangel retrató lo que sería el chavismo, pero sobre todo lo que sería el indigenismo al antagonizarnos con nuestras raíces hispanas. No es casual que fue Hugo Chávez el que empezó a derribar estatuas de Colón. Dato curioso, Fidel Castro era hijo de un terrateniente español. Fidel Castro nunca renegó de sus raíces hispanas. De hecho, fue él el que paulatinamente desapareció no solo la población, sino las costumbres indígenas y las costumbres afrocubanas, porque en el proceso revolucionario hay un antes y un después, no hay nada que preceda a la revolución. Y en ese sentido, Hugo Chávez no solo limitó la destrucción del legado de Colón al territorio venezolano con el mito de la resistencia indígena, sí hubo resistencia indígena y fue justamente a los imperios Inca y Azteca, pero él lo romantiza distinto, elevando justamente a pueblos caníbales como los Caribe. Y llevó este legado hasta Argentina, donde hizo derribar la estatua de Colón, siendo los argentinos 70% italianos y siendo Cristóbal Colón edificado frente a la Casa Rosada, al Palacio de Gobierno, una donación de la población italiana en Buenos Aires como regalo a la ciudad en retribución a recibir los que escapaban del hambre, de la guerra, etcétera. Entonces, si nos puede hacer una breve síntesis de la gran obra de Carlos Rangel, del noble salvaje al buen revolucionario, nuevamente trazado a la Revolución Francesa, del concepto rusoniano que el hombre es bueno por la naturaleza y es la civilización, la sociedad quien lo corrompe, y como el indigenismo sirve al socialismo. Es que ahí mismo lo describiste. Lo que Carlos Rangel es el ABC para ser a un hombre decente, a un constructor de país. Es cómo identificar lo que está mal y cómo hacerlo posible, en base a conceptos que son simplemente parte del sentido común. Porque si hay algo que trae los procesos revolucionarios, es ir contra el sentido común. Carlos Rangel es un hombre que nos deja en su libro esa esencia de lo correcto. Está allí. ¿Qué más, qué mayor explicación que simplemente reencontrarnos nosotros como individuos y nuestro deber para con nuestro entorno y por supuesto para con nuestra nación, visto desde un punto de vista político, entendiendo el daño de los procesos que hoy podemos identificar formalmente como revolucionarios, entendiendo las posibilidades que tenemos cada uno y la responsabilidad que tenemos cada uno en la construcción de eso posible. Entonces, esa identificación que logra Carlos Rangel allí, yo creo que cada ciudadano latinoamericano, cada ciudadano del mundo, lo tiene en su psique si se sienta un solo segundo a pensar, si se deja de influenciar por todo lo que está podrido y se pone a pensar un solo segundo en su ser, en su entorno y las oportunidades que tiene para que su entorno se desarrolle. En el momento en que nosotros hacemos ese tipo de fotografía, nos encontramos con la realidad de lo que debe ser correcto. Entonces, eso es un punto fundamental. Si quieren estructurar, si lo quieren estructurado, lo tienen en ese libro que es una verdadera joya. Pero tan sencillo como eso, hacer uso del sentido común para poder convertirnos no en un buen revolucionario, sino en unos buenos ciudadanos respetuosos de su país, amantes de su país. Y hay algo muy importante a destacar, que justamente fue Hugo Chávez quien enseñó a las tropas del Ejército Bolivariano de Venezuela a decir Ana Karina Rote, que en lengua caribe significa solo nosotros somos gente. Fue con esta forma de deshumanización que se devoraban a sus enemigos, y fue con esta misma deshumanización que el chavismo pasó con tanquetas por encima de todo aquel que le resistía. Entonces, ver que el indigenismo no exalta valores nobles de los indígenas como el esfuerzo, el expedicionismo y cuánto nos han legado nuestros ancestros, sino justamente con pueblos depredadores que se alimentaban de los otros. Entonces, ver lo funcional que ha sido esto para la división social, el discurso de la lucha de clases, del socialismo trasladado a las etnias, y ahora que vemos en Perú, Argentina, Bolivia, Ecuador,
esta noción de la plurinacionalidad. En lugar de sentirnos uno solo, nos fragmenta, nos divide, y en lugar de elevar al indígena para la prosperidad, alimentarse de su pobreza. Entonces, ver todo lo que engloba. Entonces, ya para ir cerrando, si nos quiere dejar un mensaje final, bienvenido. El mensaje final quizá lo he ido repitiendo durante todo el programa. Es esa parte donde el individuo, su entorno, su familia, y el respeto para construir la sociedad y la nación. Cuando nosotros nos vemos hoy atacados, no solo por, nos vemos atacados por toda esa cantidad de herramientas que tiene la cajita de herramientas del proceso revolucionario, el indigenismo que sembró Maritegui, el proceso marxista cultural bien estructurado que, que, que ha sido muy bien trabajado. Si nos vamos encontrando con cada una de estas cosas que van simplemente en contra del sentido común, el mensaje simplemente es ese: reencontrémonos con nosotros para podernos reencontrar con nuestro entorno y construir nación. Eso es fundamental. La idea de nación es bíblica. La idea de familia es bíblica. La, la idea del respeto individual y al mismo tiempo esa vida en sociedad es lo que ha hecho posible los 2000 años de historia moderna. Entonces, vamos a acercarnos hacia eso, hacia el individuo, familia, sociedad y nación. Y ahí está la respuesta para poder salir de esta pesadilla. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Buenas noches.